ciclo de las 3 conferencias sobre mujeres notables, y en esta ocasión todo con alguna relación con Sevilla, como se ha podido comprobar en las charlas anteriores, y hoy lo haremos con una disertación que creo que puede ser un broche de oro para este ciclo, en el cual, entre otras cosas, vamos a dar un pequeño salto cronológico, puesto que las 2 mujeres notables de las que se ha hablado en los 2 días anteriores eran mujeres ya del mundo contemporáneo, básicamente de finales del XIX y principios del siglo XX. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de saber que también hubo mujeres notables en periodos anteriores de la vida de la ciudad. Y en este caso, concretamente, nos van a hablar sobre una dama noble portuguesa de una familia que todavía existe, que es la familia Lencastre, que actualmente son Lencastre. Ella todavía, en el fondo es el apellido Lancaster, pero en, digamos, adaptación portuguesa o española, ¿no? María Guadalupe de Alencastre, que fue duquesa de Aveiro en un momento determinado, porque le dio el mayorazgo, y fue duquesa consorte de Arcos. Y esa es la vinculación con Sevilla, concretamente con la ciudad de Marchena, y ese es el vínculo concretamente con nuestro conferenciante, que hizo un trabajo muy extenso de una tesis doctoral no terminada del tema, porque es tan perfeccionista que nunca vio el momento de darle el carpetazo, pero prácticamente la persona que tenemos mejor conocedora de esa casa señorial que tuvo tantísima repercusión en el patrimonio de Marchena y también en el de Sevilla, en fin, una casa, como sabéis, noble, que tuvo muchísima importancia a finales de la Edad Media y también durante la Edad Moderna. En este caso, el personaje que nos va a hablar vive prácticamente casi al mismo tiempo que Ana Luisa Roldán, la segunda mitad del siglo XVII, inicios del XVIII también. Y lo haremos entonces sobre una mujer que se distinguió particularmente en un periodo todavía tan lejano por un extraordinario espíritu independiente. Nos va a hablar el conferenciante de detalles de este asunto y concretamente lo vamos a hacer de la mano de Juan Luis Rabé, que es uno de nuestros académicos más activos y que siempre con una enorme generosidad se presta a colaborar en estos ciclos. Daremos también inicio a la charla de Juan Luis, que yo creo que por lo que veo en el público hay muchas personas que ya lo conocen, pero para aquellas que no lo conozcan directamente hemos de dar algunos datos. Juan Luis Rabé, aparte de académico de esta casa, es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, ha sido profesor de enseñanza secundaria, ha sido muchos años coordinador del Gabinete Pedagógico de Bellas Artes y hemos tenido un curso, digamos, profesional muy paralelo. Los dos nos iniciamos después de terminar la carrera en una experiencia muy enriquecedora que era la de la elaboración de inventarios artísticos para el Ministerio de Cultura, cuando todavía era una competencia no transferida a las juntas autonómicas, que fue una experiencia verdaderamente muy enriquecedora, como hemos comentado más de una ocasión, y él después ha sido una persona muy activa y un estupendo colaborador en las operaciones, digamos, de exposiciones y de inventarios de nuestra Diputación Provincial. De hecho, está trabajando en un proyecto que esperamos que algún día se ejecute, no dependerá de él, lamentablemente, pero lo lleva muy avanzado, sobre la colección precisamente de nuestra Diputación Provincial. Y ha hecho también comisarías de exposiciones muy importantes. Estoy recordando básicamente la exposición itinerante que se hizo con motivo del gran ciclo que se organizó sobre el barroco en el año 2007, Andalucía Barroca. Él fue el comisario de una exposición que fue la que tuvo más sedes de todas, porque fue la itinerante, y fue también una gran experiencia en este campo. Ha escrito también un libro magnífico, una síntesis estupenda sobre uno de nuestros monumentos barrocos más interesantes, que es San Luis de los franceses. Un monumento que siempre enseñamos los sevillanos como el monumento más barroco y más romano que
que tenemos en la ciudad, ¿no? Él ha sido la persona que se ha dedicado con mayor extensión y profundidad a estudiarlo. Y también ha hecho algunas guías artísticas, concretamente la guía del Aral, y ha colaborado evidentemente con revistas especializadas de historia del arte. Recientemente, además, ha sido también elegido como académico de la Academia de Marchena. No, hijo adoptivo. Hijo adoptivo. Perdón, hijo adoptivo, sí, porque él es natural de Aragón, no tiene academia. Será de los pocos pueblos que no la tienen. Bueno, y tengo que puntualizar que soy cocomisario de Andalucía Sí, efectivamente, porque porque aquello fue una aquí comisaría, Pedro presente y además... una comisaría compartida. Exactamente. Bueno, fueron todas prácticamente en la Argentina. Yo también fui comisario compartido con Enrique Valdivieso. Con Enrique Valdivieso. Efectivamente él es natural de Aral, que lo recordáis, pero ha hecho tantas cosas para Marchena que lo han nombrado hijo adoptivo de esta ciudad. Así que, en fin, todo esto que estoy diciendo no era ni siquiera necesario porque con su intervención se va a percibir que estamos ante una persona de enorme valor profesional aparte de humano. Así que les dejo con nuestro conferenciante. Buenas tardes, ilustrísimo señor presidente. Ah, no, excelentísimo señor presidente. Ilustrísimos académicos, queridos amigos, señoras y señores. Para mí es un placer hablar de la duquesa de Aveiro. Es una vieja conocida, precisamente en ese proceso de... viejísima. Precisamente en ese proceso de inventario nos dimos de cara con ella hace ya muchos años y lo que vamos a ver hoy es resultado de una puesta a punto porque se ha puesto de moda. De pronto se ha puesto de moda en todas las universidades españolas y portuguesas, ¿no? Entonces, resulta incomprensible que un personaje de la talla e importancia cultural y política de María Guadalupe Lencastre y Cárdenas, duquesa de Aveiro, Arcos y Maqueda, resaltada y reconocida en su época como una excepción, como una rareza, no haya despertado el interés de la historiografía clásica hasta que no ha empezado a ser descubierta por los nuevos enfoques de la historia, es decir, la biografía aristocrática nueva, la historia de las mentalidades, la perspectiva de género y la reciente historia cultural de las bibliotecas o del coleccionismo artístico. El retrato de su personalidad que da el diplomático francés Saint-Simon es muy ilustrador y sintético sobre lo que significó esta persona. Era una persona muy virtuosa, eso es fundamental, pero muy elevada, muy rara en el sentido de distinguida, ¿no? Por su espíritu y su erudición. Conocía perfectamente la historia sagrada y la profana, el latín, el griego, el hebreo y casi todas las lenguas vivas, es decir, por supuesto, español y portugués, porque sabemos que... y francés y algo de alemán también. Su casa en Madrid era el lugar de reunión donde la corte, los ministros e incluso los embajadores extranjeros se reunían. Bueno, ahí estamos viendo dos fotografías, dos retratos extremos de la persona, uno que debe ser antes de la llegada a Madrid, que está representada como una menina. Recordar que las meninas, ya que estamos hablando de meninas, eran escogidas por la corte española precisamente por su formación y su inteligencia y su cultura, comparada con las aristócratas españolas que por lo visto no tenían ese barniz. Bueno. Nuestro pintor y tratadista Antonio Palomino la reseña entre las señoras de la corte que sabían de pintura y que la practicaban. Decía él, no ha permitido falte en su universal comprensión la de la pintura.
cuya inteligencia acompaña con la de todas las buenas letras y pericia universal de lengua. Es decir, que viene a decir prácticamente lo mismo. Y lo interesante que estamos viendo que es, llega a tener también fama de mujer venerable. En los últimos tiempos, el último retrato que se conserva en el Museo del Prado, pues ya la representan con ese círculo, que por supuesto es un marco, pero que también con ese halo un poco de viuda noble, casi venerable, ¿no? Y en la breve noticia ya se habla de ella como un personaje extraordinario, ¿no? Con una vida ejemplar, con un traslado desde Madrid hasta Guadalupe, que es como si fuera el traslado de una momia santa, de una venerable reliquia, estando recién muerta, ¿no? Ha tenido que esperar casi hasta el siglo XXI para ser redescubierta como una mujer de una personalidad poliédrica, pionera, intelectual, independiente en la corte de Carlos II, extremadamente culta, como hemos dicho. Su excepcional biblioteca sería finalmente legada al convento rural de Santa Olalla de Marchena. Y lo único que queda de esa biblioteca es precisamente el inventario, que nos lo tropezamos hace muchos años y que ahora sí ha servido para estudios muy interesantes del doctor Moura y la profesora también Maillard, un portugués y una española, es decir, que está dando juego ese inventario para saber cómo eran esas grandes bibliotecas. Los 4.374 volúmenes analizados por Moura y Maillard nos han permitido cuantificar y al mismo tiempo identificar sus intereses. Por ejemplo, si la comparamos con la de la reina Isabel de Borbón, no llega ni a la mitad de su riqueza y de sus intereses, ¿no? Está interesada por los temas religiosos, la geografía, los viajes, etcétera, ¿no? Es decir, y también fijaros que es una madre protectora, estará siempre pendiente de sus 3 hijos, Joaquín, 7º duque de Arcos, Gabriel, que teóricamente va a ser duque de Aveiro, pero porque se lo dona o se lo otorga Carlos II, pero realmente no llega a disfrutar de las rentas portuguesas y demás porque no se someten al reino. Y Gabriel, que será este duque de Aveiro, se convertirá en duque de Baño, con un título ya español, y lo mismo Isabel, que será duquesa consorte de Alba. Como sabemos que era pintora y además hay pinturas de ella en Lisboa, pues nos atrevemos a decir que es posible que este exvoto que se encuentra en Guadalupe, en la antesacristía, antes de entrar a la gran colección de Zurbaranes, pues nos encontramos con este exvoto que puede ser de ella. Y se ha representado con una serie de filacterias donde cuenta un poco la historia de cada uno de los hijos y demás, y lo que espera de ellos, y se lo pide a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Un exvoto. Fijaros que su cultura, esta que hemos estado hablando, fue reconocida ultramar, nada menos que Sor Juana Inés de la Cruz dice que es el alto honor de Portugal, Venus del mar lusitano, gran Minerva de Lisboa, Clara Sibila española, más docta y más elegante que las que en diversas tierras veneraron las edades. Única maravilla de nuestro siglo, claro honor de las mujeres y de los hombres, docto ultraje. Muy fuerte, decir, como dice, eso es muy moderno, como estamos viendo, ¿no? Ya veremos por qué, ¿no? Es decir, fijaros también, como lectora y escritora, ya hemos hablado un poco de la biblioteca, los volúmenes, antes de ser entregados a Santa Olalla, son expurgados por el índice,
y enviados al convento de Santa Olalla, finalmente. Pero un rastro de esas obras calvinistas o heterodoxas lo encontramos en la colección de grabados, en ese grabadito pequeñito, que es realmente una marca de un editor calvinista de Ginebra. Con lo cual, probablemente ella tuvo también lecturas que podíamos decir que rayaban en lo heterodoxo. La excelentísima duquesa nos cuenta, una escritora de finales del siglo XVII, que hoy vive y viva muchos años para ser heroico timbre del sexo. Otra vez estamos con el tema de que fue singular en su género, en el cual está componiendo de las chinas, es decir, que está escribiendo sobre China. Se atreve desde Madrid o desde Marchena en los veranos a escribir sobre las chinas, y otras infinitas, tanto veteranas cuanto modernas, en sus memorias y escritos, ¿no? Fijaros también el gusto por los emblemas, es decir, que estamos viendo una personalidad típica del siglo XVII, pero con una alta cultura y con una alta capacidad económica también, claro, hay que decirlo. El reflejo de una mentalidad y de una época. Estamos viendo los mismos jeroglíficos que son frecuentes en personalidades como Miguel de Mañara y demás, es decir, la muerte, el recuerdo de la muerte, el paso del tiempo, ese tipo de cosas, ¿no? Concretamente ahí dice, el tiempo que vuela, el amor propio que sigue, ¿no? Como diciendo que eso se va a acabar, el amor propio, y que se viene abajo, ¿no? Con el tiempo. Luego tenemos ahí esa figura del amorcillo que nos está indicando el juicio final, y dice memorato novísima, es decir, hay que recordar los novísimos, nos tenemos que acordar de que viene un juicio. Y lo mismo pone en ese grabado que es de la colección de Bierig, que tiene una barbaridad de grabados de ese tipo, de la familia Bierig. Ya me di yo cuenta hace mucho tiempo, cuando empecé a leer la oración fúnebre, tanto del duque como de la duquesa, que no se llevaban muy bien. Vamos, que estaba la cosa regular, ¿no? Dice, por otro lado, nada menos que Tirso González, general de la Orden, nos cuenta que tenía pesadísimo disgusto con su marido. Había gastado en el pleito para recuperar el título, porque, bueno, no lo he comentado, pero es fundamental que se viene a Madrid con su familia, sin el título se queda en el aire como exiliada. Entonces quiere recuperarlo una vez que se ha producido la paz de Lisboa, y está haciendo pleitos con la corona de Portugal a ver si le devuelven las rentas y el título. Se ha gastado más de 100.000 títulos y no lo consigue. Y el duque se empeñaba en que su mujer no había de ir a doblar las rodillas al rey de Portugal. Es decir, ese es el origen del problema, y no lo que dicen las oraciones fúnebres, que hablan de problemas políticos, son económicos, son de renta, son de poder, etcétera, pero no exactamente político, aunque también, es decir, claro que es un problema político el de la separación entre España y Portugal. En octubre de 1679 el duque empieza a evitar que obtuviese su título ante la perspectiva de María de Guadalupe, la perseverancia de María de Guadalupe. La aparta de sus hijos, cosa que le duele fundamentalmente, como hemos dicho, que una madre protectora, bloqueando toda la salida hasta que no le quedó más remedio que abandonar el palacio madrileño. Lo curioso es que los dos eran súper religiosos. Don Manuel había sido canónigo de la Catedral de Sevilla, antes que duque. Y ella, pues, por otro lado, vamos a ver que es una mujer dedicada a lo religioso. Entonces, fijaros que la cosa queda ahí y consigue el divorcio finalmente. Se separan y se separan físicamente, cosa que
Era un divorcio distinto al que hay ahora, pero es una rareza también en ese sentido. Luego es curioso que a qué va a dedicar su vida, pues precisamente a la difusión de la religión católica a través de misiones bastante exóticas, como veremos. Y ya lo recogía Sor Juana Inés de la Cruz, dice: los padres misioneros que pregonan vuestras cristianas piedades, quien con celo infatigable solicita que los triunfos de nuestra fe se dilaten. Es promotora, por tanto, de las misiones jesuitas en Oriente, Occidente, California, en India, Armenia, China y Sierra Leona, es decir, hasta África, que yo no tenía ni idea de que podía haber misiones en esa época en África, ¿no? Y de la difusión de sus empresas, es decir, también de las figuras de los misioneros, también. Por otro lado, no olvidemos que es mecena y promotora de la gran arquitectura religiosa, nada menos que del famosísimo el Camarín de la Virgen de Guadalupe, ¿no? El Camarín de la Virgen de Guadalupe es un edificio exento, prácticamente adosado al monasterio, ¿no? Es decir, ahí lo vemos perfectamente, que es una estructura barroca impresionante, con un primer sótano o parte inferior, y luego a la altura de la Virgen, de la imagen, hay ese gran salón que estamos viendo. Debajo, justo a los pies de la Virgen, está enterrada Doña María Guadalupe. Y sabemos, porque no se hace mucha alusión tampoco en los trabajos que hay sobre el camarín y sobre la arquitectura, sino en un acta que dice: la señora duquesa de Aveiro había dado libranza de 6.000 ducados para hacer un camarín a Nuestra Señora, en el acta capitular del 26 del 6 del 76. Es decir, que ella fue la iniciadora, de alguna manera, de ese gran monumento. Y, por otro lado, también es una coleccionista. Vamos a analizar su colección de grabados, pero vamos a ver qué gusto tenía estético, ¿no? Como entre los grabados y la colección que hay en Marchena y la que podemos recomponer, podemos hacernos una idea de cuál era sus gustos y sus apetencias. Por ejemplo, el Gerard David, que tenemos en el Museo de Bellas Artes, lleva detrás la inscripción típica de las cosas de Doña Guadalupe. Esta imagen la tenía en su oratorio mi madre, la excelentísima señora Doña María Guadalupe Lancaster y Cárdenas, duquesa de Aveiro, Arcos, etc. En el convento de la Concepción hay otras imágenes parecidas, por ejemplo, esa Virgen orante o la Virgen con el Niño, que también tienen esas inscripciones y que proceden de la misma colección. Pero esas pinturas son ya como copias del 17, pero sí en ese gusto que estamos comentando, hispano-flamenco, es decir, que tenía un gusto un poco arcaizante, correspondiente al estilo casi que le gustaba a su madre, que estaba más... Y en la colección de grabados vamos a encontrar también muchas cosas que tienen que ver con ese gusto. Fijaros que, sin embargo, don Joaquín Ponce de León, su hijo, va a tener un gusto mucho más cercano a la estética del momento. Don Joaquín, el que está representado, que tenemos poca iconografía de don Joaquín y del resto de los duques de Arcos. Entonces, pues nada menos que ese cuadro famoso que está en Washington de la costurera, o el cuadro de la clase de equitación del príncipe Baltasar Carlos, o incluso las Meninas d'Orsay, que se tienen como un boceto, que estuvieron en la colección de Jovellanos también, es decir, que tiene y que proceden todas estas obras, también el retrato famoso que está en la National Gallery en Londres, al lado de la Venus de Velázquez, que antes estaba atribuido a Velázquez, pero ahora es de Mazo, de su yerno, pero es buenísimo. Cualquiera sabe si no hubo
un cuadro original del propio Velázquez, porque en los inventarios del duque aparece como tal Velázquez. Bueno, ¿qué es la colección? Pues una cápsula del tiempo con relicarios y estampas, y en una carta dirigida al convento nos cuenta la intención que tiene el duque. Dice: yo había pensado enviar allá todas las estampas y pinturas y a otra iglesia las reliquias que su excelencia tenía, las que traía consigo y las estampas que tenía en los libros por donde rezaba, que todo se ha ido poniendo en unos relicarios, y todo era de la mayor devoción de mi madre, considerando ser ellos delicados y que si no se les trata con gran cuidado se pueden romper los vidrios y perderse lo que tienen dentro. Mas quiero enviárselo a vosotras, que los tendréis como deben estar, también serán de gran adorno. Fijaros qué curioso cómo está pensando en el adorno por un lado y por otro lado en la conservación de las reliquias de su madre, porque en el fondo son elementos de su devoción, y como considera que es una venerable, pues que todo esté reunido y que esté protegido por la clausura, ¿no? Dice, fijaros que la fecha de la carta es 14 de mayo y la duquesa se acaba de morir en febrero. Es decir, que en 2 meses ya está pensando qué hacer con la colección de la madre, ¿no? No es una cosa improvisada, pero sí que se está haciendo en ese momento. Y ya por lo menos están recibidos en el 7 de diciembre de 1716, porque aparecen en un inventario de la duquesa. Bueno, ¿qué son estos relicarios? Pues ya estáis viendo un marco dorado con una serie de particiones y llevan unas estampas y en el fondo llevan papeles pintados de la época de Carlos II, y que son también ya de por sí un montaje que podríamos decir histórico y que es de conservar como los propios grabados, como la propia colección. En realidad es una cámara de las maravillas a lo divino, en el sentido de que está montado en la bóveda del coro y a la altura por encima de la cornisa y algunos por debajo de la iglesia. Es decir, son 20 relicarios con un poco de todo. Es decir, dentro podemos encontrar una pintura de Luca Giordano, una miniatura preciosa que ahora la veremos con más calidad, pero al mismo tiempo una colección de grabados, de estampitas, podríamos decir, muchas de su devoción y otras de un nivel, de una calidad excepcional. Luego, enmarcadas a su vez en unas yeserías que las encajan ya y la incluyen dentro de la arquitectura, de la decoración arquitectónica. Eso se hace después, hacia 1751. Decíamos que es una colección miscelánea porque nos podemos encontrar desde un icono hasta una filigrana hecha con tijeras de papel recortado con maravillosa monjil, estupenda, o la caligrafía china o una acuarela china junto a un trozo de pintura de un niño Jesús y unas reliquias con tierras de la sepultura de una serie de venerables personajes del siglo XVII, todo mezclado. Es decir, ahora bien que también hay joyas en esa colección como nada menos que el hijo pródigo de Alberto Durero en 1497, recién llegado de Venecia, con un ojo puesto en Italia y otro sorprendido al volver a Alemania y encontrarse con esas arquitecturas tan de su tierra, que tienen también un valor. Fijaros que si pudiéramos verlo limpio, porque el que vemos es el sucio, el otro lo traigo para que veáis cómo quedaría bien restaurado y demás, ¿no? Este es de un museo y este es el que tenemos allí. Y además no ha sido visto nunca. Sois casi los primeros que lo veis, porque los relicarios tienen grabados por detrás y por delante, y hay muchos que están castigados mirando a la pared.
desde el siglo XVIII, desde 1715, cuando se envía, ¿no? Entonces es una maravilla que, imaginaos, si se limpiara podríamos ver pues la belleza de esa arquitectura, los detalles naturalistas de los pájaros, las caras de animales salvajes que tienen los cerdos de aquella época, etcétera, ¿no? Y fijaros, como su madre se llama Ana, yo creo que precisamente la presencia de Santa Ana, la Virgen y el Niño, bendecidos por la Trinidad, este grabado de Durero, tiene que ver pues con la relación que probablemente esa parte de la colección pertenecía a su propia madre, ¿no? Bueno, es una hipótesis de trabajo, pero no se puede comprobar tampoco. Lo cierto es que siempre estáis viendo cómo en general se han conservado muy bien, salvo cuando hay una rotura y ha entrado el polvo, la suciedad y demás, ¿no? Bueno, está esta maravilla que es el Adán y Eva de 1504, en donde se nota el contraste entre lo que podríamos decir, lo que ha aprendido en Italia, el desnudo, el clasicismo de esas figuras y demás, y luego lo salvaje que es esa foresta que hay detrás, ¿no? Los animales, etcétera, que es muy germánico. Bueno, también tenemos maravillas como son este frontispicio, la parte de la fachada, podríamos decir, del libro, o la portada del libro, o de la colección de grabados de la Pequeña Pasión, ¿eh? Entonces, la portada es este grabado que va a dar lugar a tantos Cristos de la humildad y paciencia que tenemos en nuestra tierra, ¿no? Esa imagen del Cristo pensieroso, el Cristo que está pensando antes de la crucifixión, pues ella la tenía también, ¿no? Como tantas otras de la pasión, de la Pequeña Pasión, de hacia 1511, 1512, toda la colección. El entierro lo tenemos también Jesús ante Caifás, de Durero. Hay otras que son copias que no las he traído, que están invertidas, son copias de los Vieri, por ejemplo, que hace copia también el propio de Durero, pero estas veis que tienen esa misma calidad casi de perfiles que recuerdan a los de Leonardo da Vinci, que recuerdan esas caras casi caricaturescas de los malos de la película, ¿eh? Y fijaros, sin embargo, es una preciosidad en cuanto a que ya está la composición más clásica y con ese arco de medio punto y dándole protagonismo a Cristo resucitado en el limbo, ¿no? Si tenemos, por tanto, bueno, incluso que es una de las joyas de las maravillas que hizo Durero, pero lo hizo a punta seca y es muy tenue la impresión, y en Marchena encima está ensuciada por eso que hemos dicho, por la rotura del cristal. Y si un día se pudiera restaurar sería maravilloso, ¿no? Sobre eso podríamos hablar, si no al final, si hay alguna pregunta, me lo recordáis, porque yo creo que esa es una circunstancia pendiente, ¿no? Por ejemplo, de Durero también tenemos este maravilloso paisaje germánico con la figura de San Antonio Abad, con esas casas como que están pesando en la cabeza de San Antonio Abad, que se supone que está en el desierto, pero lo que está es como bloqueado por ese paisaje pesante, ¿no? Fijaros también que hay de otros autores germánicos importantes, como George Spenk, que tiene una línea mucho más gruesa, pero muy narrativo y muy interesante también. Pudimos ver muchas obras en la exposición de Mariano Moret que hubo en el Museo de Bellas Artes el verano pasado, me parece, o el anterior, ¿no? Bueno, de esas huellas
calvinista, pues tiene hasta un trozo de la Biblia, de una de las Biblias que se hicieron en Ginebra, con esta representación del tabernáculo en el desierto tan interesante. Aquí tenéis el texto y el grabado en la Biblia y cómo ella lo ha recortado y lo tiene en su conjunto. Los siglos, también están representados bastante bien, los siglos de oro del grabado en los Países Bajos. Es decir, por ejemplo, de Luca de Leyden podemos ver esa línea mucho más ligera, aunque sigue a Durero y demás, pero con esa línea mucho más ligera, más claro todo, y más cerrado también. Fijaros, también un Luca de Leyden, que es la caída o sea, la lucha entre Caín y Abel, como es como un círculo del mal, la composición, se cierra con los brazos, las manos, las piernas, como si esto fuera el círculo del mal, el hermano matando al otro hermano, ¿no? Y una característica que tiene esta colección de grabados, es una colección sobada, llorada encima, manoseada por la duquesa, rota en algunos, claro, probablemente además sea de la madre. Entonces, esta escena del descendimiento está más estropeado que ninguno, pero de antemano, no por efecto, porque el cristal se conserva bien, ¿no? Bueno, hay grabados contrarreformistas ya de otros autores, como Abraham de Bruyn, y con estas calidades ya más narrativas y más manieristas, como las figuras más alargadas y demás. Sabéis que la fábrica de imágenes contrarreformistas que hicieron los Vieri en relación con los jesuitas se establecía en Amberes, y teníamos imágenes bien de santas reconocidas como Santa Clara, imágenes para ilustrar el Nuevo Testamento del Padre Nadal, como podemos ver ahí, o también imágenes que podríamos decir más militantes, más complejas, más de vanguardia, como esta que es la justa, el debate del caballero cristiano, cómo el caballero cristiano tiene que debatir y luchar con todos esos textos, con todas esas armas que tiene alrededor, contra la herejía que está representada en este lado. También, como buena cristiana, está muy interesada en hacer el camino de la cruz, es decir, coge tu cruz y sígueme, que es este grabado también de los Vieri, que nos lleva hasta el signo de la cruz. O estas cosas ya tan estrambóticas, podríamos decir, el alma cristiana, o el corazón del alma cristiana, que está coronado por Cristo, ¿no? Una cosa un poquito compleja. Y también los 7 arcángeles. Ya un poco más adelante, los hermanos Adeler lo que hacen es acercarse más al barroco, más expresivo, más a lo que nos gusta a nosotros la Semana Santa y demás, más a la imaginería andaluza. Y tenemos esta imagen tan dramática de Cristo con la cruz a cuesta. De los grandes maestros ya se vuelve a hacer un grabado de obras maestras, es decir, una reproducción de obras importantes. Aquí debe participar pues algunos de los grandes maestros que influyen en la lamentación de Cristo sobre el Cristo muerto, los ángeles acogiendo a Cristo. Es muy parecido a la postura del Cristo a esta, por eso lo podíamos atribuir a lo mejor a Pieter de Jode. El gran maestro y creador de imágenes fundamental en todo el barroco es Rubens, y tenía unos difusores, grabadores como Wolfsberg, que nos permiten hacer esta maravilla de estampas que desde luego eran atractivísimas, ¿no? El caso de Van Dyck también lo podemos ver reflejado. Este cuadro
maravilloso de la primera etapa de Van Dyck, que se conserva en el Museo del Prado, reproducido también por el mismo grabador, ¿no? Lo tenemos también representado. Y un tema, tened en cuenta que estamos en la frontera entre Flandes y Holanda, entonces un tema importante era defender el purgatorio. Y entonces el tema de las ánimas benditas y cómo son salvadas por esa luz y los ángeles recogiendo a las almas que están de alguna manera castigadas en el purgatorio. Eso lo va a hacer, este grabado lo va a utilizar Alonso Cano, por ejemplo. Es decir, que como también la estampa es el único vehículo de transmisión de las imágenes y ella estaba al día. Está claro, no solamente la colección de su madre, sino que se pone al día, como estamos viendo con Corneli Gale, y ya desaparecido Rubén, es decir, muerto Rubén, Abraham Diepenbecker es el que va a diseñar todos los grabados que se van a hacer en su estilo, en su gusto, en su tradición, en el Amberes de los años 50 y 60 del siglo XVII. Fijaros, esta representación yo no he visto otra iconografía tan particular, que es San Joaquín y Santa Ana presentando a la Santísima Trinidad a la Virgen María, ¿no? Este además está también envuelto del revés y es más difícil verlo, ¿no? De grabado francés también tenemos lo que queráis. Por ejemplo, la famosa colección completa del Martirio de los Apóstoles de Jacques Callot, que viene desde la funesta muerte de Judas hasta la muerte de Cristo y de la Virgen María, es decir, no solamente de los apóstoles, ¿no? Y sobre todo lo que me interesa es, o lo que nos puede interesar a los del siglo XXI, esas arquitecturas monumentales metidas en unos grabados que son de este tamaño, es decir, que no llegan a los 6 o 7 centímetros, ¿no? Pero son monumentales. Esta es la portada y este es el inmediato después, que es la muerte de la Virgen María, ¿no? Incluida siempre en el Colegio Apostólico. Ahora que estamos con el tema de montar el apostolado de Esteban Márquez, la Virgen y Cristo estaban incluidos también en el Colegio Apostólico, ¿no? En el conjunto del apostolado. Fijaros, lo más llamativo son esas arquitecturas monumentales en un espacio tan pequeño y también los escorzos, ¿no? Los escorzos de la figura. Tened en cuenta que es un manierista al fin y al cabo, aunque perdure en el siglo XVII. Esta es otra obra maestra de él, la resurrección de Lázaro. Y también vemos que hay otros franceses más sosegados, más cortesanos, no tan estresados como Jacques Callot, ¿no? Vemos como Abraham Bosse hace unas alegorías muy clasicistas, como esta que podemos ver aquí. Y también cómo llega el mundo de los franceses que han estado en Roma, de Simon Bouet, de Poussin y demás. Todo está en la misma colección, eso es muy interesante porque yo creo que lo que tiene más interés es que está todo metido ahí, en la manera de pensar y la modernidad que llega también de fuera, ¿no? Fijaros, también hay grabado italiano con diseño de Cherubino Alberti, pero una obra posterior. Es un grabado a partir de una obra anterior de Cherubino Alberti, porque veis que están invertidos. Y también hay cosas incluso de Marco Antonio Raimondi, un retrato de Alejandro VI o una alegoría de la sagacidad y la prudencia del cristiano. Y también hay un grabado clasicista del pleno barroco, ¿no? Concretamente, esta Santa Isabel y la Virgen con el niño y San Juanito de Carracci, de Aníbal Carracci. Y además, de nuevo, nos encontramos una estampa manoseada y escrita por detrás, por la propia duquesa.
O esta otra, para que veáis que se ponía al día, sabéis que el famoso cuadro de la muerte de Caravaggio, de la muerte de la Virgen de Caravaggio, fue sustituido por uno de Carlo Sarraceni porque no se veía apropiado, ¿no? Y ella tiene un grabado del de Carlo Sarraceni, llegado a su colección. Y también tiene de los últimos santos que ha canonizado la Iglesia a través de una empresa que era la de los hermanos Rossi, que estaba en Piazza Navona y que publicaban, pues desde arquitectura, publicaban grabados de los santos más recientes. Más obras de calidad, sin embargo, de Andrea Bácaro de Nápoles, de un San Esteban, como estáis viendo, con esa monumentalidad y ese volumen que es más característico de la buena estampa italiana, ¿no? O esta otra obra que es casi contemporánea al momento que vive la duquesa, Matrimonio místico de Santa Catalina, de Carlo Maratta, o esta pintura que ya citamos antes, que la vieron Alfonso Pérez Sánchez y Serrera y se quedaron maravillados y dijeron, bueno, esto directamente es un Luca Giordano. Ya sabemos la relación que tuvo con Luca Giordano, el encargo que le hizo seguramente le hizo, o fue una orientadora, o se enteró, por lo menos, que se estaba haciendo en su camarín de la Virgen de Guadalupe. Fijaros que en la relación con el marido también hay una cierta competencia por Luca Giordano, porque quería don Manuel, antes de morir, que hiciera el retablo mayor de San Agustín de Marchena, Luca Giordano, una gran pala de altar pintada por Luca Giordano. Y al final eso no se hace porque se muere y la iglesia se deja sin terminar, ¿no? Fijaros entonces que estamos ante una colección bastante variada, completa, y que nos da una imagen muy compleja de una persona como ella, ¿no? Por ejemplo, hay dibujo español de madrileño del 17, grabado español del 17, tanto de José Rivera como de un madrileño como Pedro de Villafranca, que es este que tenemos aquí al lado, que es el mejor grabador de la época de Felipe IV. Y el grabado podríamos decir, hispalense, pero hecho en Flandes, que es, por ejemplo, Sor Francisca Dorotea, esta venerable monja dominica, que le hace un cuadro Murillo, a partir del cual Cornelis Cort hace un dibujo y se graba en Flandes en 1674. Y este también de el venerable Contreras. Incluso hay pinturas que grabados que son de devoción de su hijo Joaquín, o que fueron promocionados, yo creo que también fueron promotores de grabados de devoción. En este caso es la Virgen del Rescate, una Virgen de Trapani que venía en un barco desde Nápoles y que se la llevan los piratas berberiscos, entonces la rescatan y fue de gran atractivo en la Zaragoza de finales del siglo XVII, en un convento agustino. Los agustinos son muy cercanos a la orden, a los Ponce de León, todo el tiempo, porque ellos se entierran en San Agustín de Sevilla, en San Agustín de Marchena iba a ser ese panteón que nunca hubo y demás. Bueno, fijaros que también es, podríamos decir, antecesora de la chinoiserie, es decir, del gusto por lo oriental, pero eso le viene por ser promotoras de las misiones, como hemos dicho, en lugares tan extremos como la China o como el Japón. Ella se escribe se conservan más de 80 cartas de los misioneros dirigidas a ella,
No se conservan las que ella dirigió previamente y se supone que ahí hay una relación muy estrecha. Ya en los años 60 del siglo XX se escribió un libro que se llama La duquesa escribe a Quino. Quino era el misionero de California, un misionero jesuita en California, astrónomo, que le manda a la duquesa información de un cometa que ha pasado por Cádiz cuando él se está embarcando. Es decir, hay una relación curiosísima de correspondencia de ella, y se conserva además en los archivos más extraños en universidades americanas y en diversos archivos, ¿no? Entonces tenemos aquí la corona imperial china, porque ella tenía que saber cómo era la corona imperial china, o tenemos cómo vestía una princesa de Nankín cristianizada a través de los jesuitas. Incluso tiene acuarelas chinas, como hemos comentado, y un retrato de esta Cándida Yu, que es la princesa de Nankín. Pero no solamente de China, en Oriente hay más territorios exóticos, ¿no? Es decir, estamos en Sri Lanka y en 1687 se hace un templo dedicado a la Virgen de Loreto, en Colombo, y le mandan esta imagen de la izquierda, con el texto de cómo se entroniza la Virgen. Y eso todavía queda en la tradición local de cómo vestir a las vírgenes y demás en aquella zona, ¿no? Lo podéis ver en ese. Luego están las devociones privadas. Ella es muy devota de San Joaquín, ya le puso nombre a su hijo y demás, pero también es propicia a tener novenas, a tener novenarios, a tener pues los gozos de San Joaquín, como tenemos aquí a la izquierda, no solamente la imagen preciosa de este grabado flamenco, sino también la versión española con las oraciones, o de las verdaderas efigies de distintas esculturas, de distintas imágenes y pinturas que se conservan en los santuarios españoles. Pues, por ejemplo, la Virgen de Copacabana, del convento de Recoletos de Madrid, o la Virgen del Hospital Real, o la Virgen de Guadalupe, que lógicamente es la estrella que la guía, ¿no? Todo tipo de imágenes del Niño Jesús, con cruz, sin cruz, toda la serie de los Vierick sobre el niño, el corazón y el Niño Jesús, la tiene. Lo que pasa es que no vamos a poner tanta tela. Y fijaros, por ejemplo, esta Virgen de las Maravillas. Y una cosa un poco rara, exótica, para que veáis que las devociones que había eran absolutamente peregrinas en algún caso. Esto habla de que San Bernardo tuvo una visión en un determinado momento y le pregunta a Cristo, ¿cuál es la llaga que más te dolió o algo así, ¿no? Le pregunta a San Bernardo a Cristo, y entonces Cristo le contesta que es una llaga oculta que le hizo la cruz que transportó. Entonces, esta es la imagen de esa llaga oculta de Cristo, que no es las 5 llagas que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, me parecía que era una cosa tan exótica que la hemos representado, ¿no? O fijaros también como difusora de las misiones que hemos dicho, se gastó todo el dinero en pagar esas misiones tan imposibles y tan lejanas, ¿no? Entonces, ella también promocionó a esos primeros mártires que hay, como San Juan Brito, ahora es San Juan, pero esto ha sido en el siglo XXI, entonces era venerable, que era se vestía de malabar, porque por aquello podríamos decir, de los jesuitas que se acercaban a las culturas de los distintos países, pues se vestía de esta manera. Los mártires son su pasión. Hay un artículo de Manuel Antonio Ramos dedicado precisamente a los mártires del Japón y la devoción de la duquesa.
los mártires jesuitas de Apolo tenemos aquí, a Jacobo Chao, pero también a los europeos, a Mastrilis, a Carlos Espínola, o los mártires de Paraguay. Es que ella estaba interesada en todo lo que estaba pasando en el mundo. Ignacio de Loyola, pero también la isla donde muere San Francisco Javier, cerca ya de las Chinas, divisando las Chinas, ¿no? Quizá su devoción jesuítica más importante es San Francisco Javier. Tiene el brazo, tiene toda esta serie de imágenes que estamos viendo. Y tenemos jesuitas franceses, italianos, checos, italianos, español, Alfonso Rodríguez, ¿no? O toda la serie de santos que podemos imaginarnos en España en esa época, ¿no? San Felipe Neri, San Cayetano, San Juan de la Cruz, los santos trinitarios, tenemos a San Juan de Dios, la Santa Teresa, un camadulense, un franciscano muy curioso que es el que crea las carreteras en México y el sistema de transporte por carretera de los minerales, porque antes iban con los indios cargando con... es decir, fijaros hasta qué punto esa labor tan curiosa, y ella está pendiente de todo, como estamos viendo. Bueno, hay cosas alucinantes entre las reliquias, desde huesos, esculturas, un corazón que ella tuvo en una visión y quiso que se la hicieran, un corazón sangrante, Agnus Dei, traídos de Roma, esculturas medievales, es decir, tiene un poco de todo. Luego, otro capítulo importante es ella como restauradora, es decir, era una mujer que se atrevía a pintar y también a restaurar. Esto es una estampa que se encuentra a alguien en un muladar en Madrid, entonces se la presentan y le dicen, miren, como la hemos encontrado bastante estropeado, y ella escribe le pone una madera por detrás y escribe por detrás cómo lo ha arreglado. Es decir, que es una mujer muy curiosa, ¿no? Yo creo que tenía mucho tiempo libre también. Aquí estamos viendo probablemente otro dibujo suyo, porque es más de calidad bastante inferior al que veíamos antes, como de escuela de Herrera Barnuevo o de Ricci que veíamos antes. Ahora estamos viendo uno que tiene toda la pinta. Y tanto la Virgen con el niño como ese paisaje de Guadalupe tan particular, ¿no? Tan al día estaba que, por ejemplo, el texto que se pone en la primera piedra el monumento a la peste que hay en Viena, pues ella tiene una copia de ese texto con su grabado, con el escudo imperial y demás. O sea que estamos hablando de 1683, en plena situación. Un estudio de todos esos grabados pues nos da que la mayoría son, como estáis viendo, del Nuevo Testamento, la otra parte está dedicada a la geografía de los distintos santos, muchos son devocionales también, otros son alegorías y emblemáticas, retrato, también hay algo de alegorías y también hay algo de geografía y de paisaje, pero poca cosa, Por países, pues España y Flandes son la mayoría, Francia hay muchísimas, es muy importante las estamperías francesas que había en Madrid y tienen muchas versiones de grabado flamenco, pero hechos en París, tienen también bastante italiano, alemán, mucho menos holandés, Portugal poquito, China menos y Austria evidentemente menos. No para ahí, es decir, le manda más cosas a las monjas de Marchena. Este es la puerta del sagrario del altar mayor de la iglesia y es una obra de Giovanni Nicolao. Sabéis que nuestro compañero desgraciadamente fallecido, el padre Fernando,
hizo una publicación, el padre Fernando García Gutiérrez, sobre estas pinturas de un italiano que se va a Japón y monta una escuela de pintura en Japón. Entonces Giovanni Cola, él me pidió que le ayudara y yo le busqué los grabados de donde podían estar sacadas esas pinturas. Por eso tenemos ahí la pintura sobre cobre hecha en Japón y mandada a la señora duquesa, y en el otro lado tenemos el grabado donde está inspirado. Pero mandan más cosas, por ejemplo este Lignum Crucis, con una inscripción que nos viene a contar que por Dios que no se toque, que no se divida ese Lignum Crucis, que se da con esa condición, es para que lo conserve la duquesa, igual que el resto de la colección, el Lignum Crucis, fechado en el mismo año, 1715. Y también obras madrileñas, en este caso, de esas fechas que a nosotros nos parecen como muy arcaicas, bueno, nos parece a Francisco de Alfaro, pero no, son madrileñas de la segunda mitad del 17, y esta que es siciliana, porque tiene incrustaciones de coral y demás. Un crucificado de marfil que estaba encima del escritorio de la duquesa, que está también en la iglesia, y este San Juan Bautista, niño, que ya lo llevamos a la exposición, ¿se acuerda José Luis Romero? Del año 86, que ya ha llovido. Y bueno, fijaros que también manda a otro, esto es una publicación de José Manuel Baena Gallé, que hizo una publicación sobre las preciosidades orientales que mandaron los duques al convento, al colegio de jesuitas de Marchena. Entre ellas una virgen que llaman la madre del cuarto, es decir, la señora madre del cuarto, que fijaros que está vestida a la moda de Felipe III, con esas mangas largas hasta casi llegar al final de la capa, como la Virgen de Rocío y como las otras, las vírgenes andaluzas, pero que es una inmaculada madrileña, y toda la colección de reliquias de ese colegio jesuítico. Estos cuadros flamencos que hemos procurado que lo restaurara Unicaja, y que cuando había dinero se conseguían esas cosas, insistiendo, pero ya entonces se restauraron. Y también estas cajas donde estaban las reliquias, los tejidos, las vestimentas de los mártires de las Marianas y del Japón, que luego por el padre García Gutiérrez las llevó a Nagasaki, a la basílica pero estaban en Marchena originariamente, y se han quedado las arquetas donde estaban guardadas esas. Esta es India, y esta es japonesa, esta es Nanban, y esta no me acuerdo cómo se llama, pero una técnica un poquito rara. Y también posiblemente de esa pintura de Giovanni Cola, pues está este sagrario, esta parte del sagrario, que ahora se conserva en San Juan, pero procede del colegio jesuítico. En Nagasaki se conservan esos vestidos, el birrete de San Francisco Javier, y esto es lo que hemos visto, esta parte del sagrario que está en San Juan de Marchena. Finalmente, pues la obra quizás más parecida a los grabados que yo le presté al padre Fernando, es precisamente el sagrario del Colegio de Santa Isabel de Marchena, antiguo colegio de los jesuitas. Todavía hay más cosas, pero vamos a ir acabando. Por ejemplo, el risco de San Andrés, que tiene toda la pinta, porque es luso indio también. Y este crucificado que por los estudios de un profesor de la Universidad de Lisboa hemos visto que también es luso indio, y este de Ceilán. Todo eso
es lo que creemos que donó esta duquesa y también su hijo, don Joaquín, al patrimonio de Marchena, que no es poco, como habéis visto. Y eso que nos hemos puesto los 400 grabados, 600 incluso, que hay si le añadimos los que están sueltos, los que no están en relicarios, ¿no? Bueno, yo quería terminar con su imagen, ¿no? Porque es una mujer de mirada penetrante y una mujer que se ve inteligente ya en ese retrato. Hemos hecho un viaje en el tiempo que creo que permite aproximarnos a una personalidad única, un viaje a través de las estampas, el único instrumento para la difusión de la cultura visual. Hoy, viviendo en una sociedad saturada por las imágenes, probablemente no llama demasiado la atención un conjunto así, que sin embargo debemos valorarlo como un unicum, ¿no? Por conservarse tal y como lo legaron. Tiene tanto valor patrimonial el contenido como el continente también, como el montaje, que responde a una personalidad determinada, el hijo que adora a su madre, y la cree digna de ser considerada como venerable, con reliquias de su madre. Gracias a eso se ha conservado. La restauración y puesta en valor es una responsabilidad muy alta. No tenemos muchos modelos a seguir, falta terminar el estudio histórico y hacer un estudio técnico interdisciplinar. El IHP podría retomar el proyecto y propuestas de conservación que hicieron en su momento, pero que no lo terminaron, y haciendo un montaje y una exposición que debería ser semejante a la que abordó para la colección de Isabel la Católica, aunque no tiene ese nivel, pero sí acercar esas obras porque están en unos sitios que es imposible. Un andamio de albañil hace falta para llegar a los últimos y poderlos fotografiar, ¿no? Hay que pensar en una solución global para toda la colección. No vale cambiar de criterio en cada uno de los relicarios, porque ya se ha intentado restaurar algunos por su cuenta y se han puesto cristales emplomados y cosas por el estilo que no convendría. Tiene un potencial museográfico estupendo. No existe una colección histórica en Andalucía de este tipo, pero hay que pensar muy bien lo que hacemos con ella. Donde está colocada no se puede apreciar correctamente y esperamos que nos haga caso a alguien. Muchas gracias. Yo creo que no puede haber quedado más claro la excepcionalidad del personaje y el interés de la colección. Realmente estaba pensando ahora si esto en lugar de Marchena se hubiera conservado en un pueblo de Italia, existiría solo un museo para fundar. Y a pesar de que, como había hecho la comparación al final, pues la importancia evidente de la colección de pintura de Isabel la Católica, yo creo que este conjunto, a mí lo que me parece más excepcional es una cosa que por lo menos los historiadores nos llama mucho la atención. Se han hecho muchísimos trabajos de cuáles fueron las fuentes iconográficas de los pintores en el pasado. Lamentablemente no tenemos ni una sola colección de pintor de esa época. Pero yo creo que a mí me da la sensación de que debió haber un paralelo bastante fuerte entre lo que es lo que pudo recoger esta mujer para su colección, quizás con objetivos totalmente diferentes a lo que lo podrían haber recogido o lo recogían, de hecho, como sabemos documentalmente, los pintores. Pero sabemos que cada pintor o cada estudio de pintores tenían unas extraordinarias colecciones de grabados porque eran el material del momento. No existía la fotografía, no existía internet. Entonces los pintores, su cultura visual se basaba básicamente en las colecciones de grabados y en una proporción muy inferior en las pinturas de verdad, porque no las tenían delante, lo que tenían eran grabados. De manera que yo creo que es muy interesante, y me estaba acordando de un libro que a mí me pareció sumamente interesante, que fue el que publicó hace muchos años Benito Navarrete, acerca del origen
de engrabados de la pintura sevillana de la segunda mitad del siglo XVII, justo el periodo en que esta mujer vive. Y llegó a una serie de conclusiones que se ven confirmadas con la colección. Por ejemplo, una cosa que sorprendió, que unos pintores de la segunda mitad del siglo XVII estuviesen continuamente inspirándose en grabados de Roberto Durero, que es un artista alemán y que vive a finales del siglo XV, principios del XVI. Sin embargo, en pleno siglo XVII se seguían copiando como material de trabajo los grabados de Durero. Y aquí tenemos la muestra que efectivamente estaba tan presente con Durero en las colecciones de grabados que siguió siendo un instrumento fundamental. Es decir, yo creo que el valor de la conferencia me ha parecido absolutamente extraordinario. Yo debo confesar que lo conocía solamente por referencias de él, y sobre todo lo que me ha hecho pensar es que esto debe publicarse. Es decir, ahora la obsesión de los historiadores, ¿no? Lo que debe publicarse es la colección completa, que es lo que estamos ahora. Claro. Es decir, que ya el paso de la exposición o del museo, que en fin, lamentablemente exige desembolsos económicos que la situación actual me temo que no va a permitir fácilmente, pero yo creo que con independencia de que esto ha sido una comunicación que yo valoro muchísimo, como todos los aquí presentes, y que afortunadamente se ha grabado y será posible también que la puedan disfrutar otra mucha gente, yo creo que la publicación de una monografía sobre esta colección es absolutamente fundamental, y nos pelearemos con quien sea para que pongan el dinero para hacerla. Así que yo animo mucho al profesor. Bueno, cuando terminemos el futuro museo de la Diputación, nos pongamos a dedicar de lleno a eso. Exacto. Y cuando yo no te entretenga con conferencias, como te entretenemos en la academia continuamente. Muchas gracias por su asistencia y damos por concluido el ciclo.